Hablamos de literatura hoy en Granada TV porque traer a escritores, traer libros, fomentar la lectura y más la lectura histórica, que ya saben que yo soy muy fan de ello. Bueno, pues es uno de los objetivos que tenemos en el magazine de PTV Granada, y para ello vamos a contar con la presencia de un escritor granadino al que yo conozco ya de hace algún tiempo, porque también conozco sus obras, y a quien ya saludo. Antonio Callejón, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a Granada TV y a traernos libros y literatura. Ajá. Además, hace poquito tuvimos la Feria del Libro, creo que también ha estado por ahí. Sí, ¿verdad? estuve también firmando, un par de semanas hemos estado y bien, menos mal que ya se parece que se está remontando un poquitín, estamos volviendo a la vida normal y ya pues los escritores, los lectores, la gente paseando, y ya esto parece que es otro mundo. Fíjate, hablaba yo cuando la Feria del Libro con uno de los organizadores y le decía, es que el olor que tiene, el tacto, lo que transmite y cómo te inunda un libro, no lo hace una tablet o un iBook. Ahí hay un dilema. Sí, es verdad, yo tengo muchos amigos... A nivel de sensaciones, sí, a nivel decir. de sensaciones, por supuesto. Yo tengo muchos amigos que defienden la tablet, el Kindle, porque es verdad que puedes almacenar, puedes irte de viaje, pero yo, lo que tú dices, el tacto, el olor, y luego sobre todo escribirlo, yo los tengo subrayados, con anotaciones al margen, que luego muchas veces si necesito investigar o recordar algo voy a ello, y todavía no me manejo en la tecnología como para poder hacer eso con el... Sé que se puede hacer, pero no termino de hacer los míos. De hecho, incluso muchas veces, cuando pido uno prestado y me gusta mucho, lo devuelvo, que siempre hay que devolverlo, y luego me lo compro. Aunque no sea ese el que me he leído, pero sí me gusta tenerlo físicamente, pues si no, lo olvido. Los pocos que me he leído a nivel electrónico y tal, luego lo he olvidado. ¿Tienes colección buena de libros en tu casa? Menos de la que me gustaría, pero algo hay, algo hay. Oye, cuéntame, porque tú eres doctor en Historia del Arte, pero ¿cómo nace tu afición a la escritura y cómo llegas a ser un escritor que tiene tantos libros publicados? Pues espero que sean más. Hombre, seguro. Empecé, bueno, cuando terminé la tesis, luego estuve trabajando y tal, me pilló un poco la crisis del 2009-2010, me quedé en paro y bueno, en lugar de deprimirme, me deprimí lo justo. Pero sí es que es verdad que me dediqué a escribir. Empecé con Cadena de Recuerdos, aunque luego salió el segundo, pero empezaron relatos cortos, luego empecé a unirlo, vi que me salía bien. Al principio, claro, al ser amateur, pues eran mis amigos, mi madre, mi familia, y cuando vi que se quedaban contentos y tal, pues como que me animó más. Y ya seguí con El último amor del Gran Capitán. Ahí fui a marcha forzada un poco porque quería aprovechar el 5º centenario de la muerte del Gran Capitán. Y también aproveché una estancia que tuve en Marruecos, que ahí sí ya dejé el paro y me dieron un lectorado de español para extranjeros, y ahí tenía muchísimo tiempo. Trabajaba poco, tengo que reconocerlo. ¡Qué suerte! Trabajaba poco, no hablaba árabe y no conocía a nadie. Obligado a tener tiempo para... Claro, entonces tuve muchísimas horas y ahí casi la mitad del último amor salió en Marruecos. Y luego ya casi rodado. Llega un momento en el que ya te metes y ya no te cuesta tanto trabajo. Oye, Antonio, tu tesis sobre San Jerónimo, sobre el monasterio de San Jerónimo, maravillosa. Muchas gracias. Es maravillosa, y además, sobre todo la forma de escribir y de contar lo que estás viendo y las historias que hay detrás. Es que en Granada tenemos varios problemas. Bueno, aparte del movimiento también de la gente, yo critico, y lo critico de manera positiva, pero sí, siempre digo que la Alhambra es un poco un faro que deslumbra. Es verdad que la tenemos, es verdad que es una maravilla, pero hay gente, a mí me da mucha pena cuando hay gente que viene a Granada y te dice, no he encontrado entradas para la Alhambra, me vuelvo, o incluso sí, eso lo escucho muchas veces, o no voy a Granada porque no hay entrada. Y dicen, bueno, aparte de la Alhambra hay muchísimas otras cosas, y San Jerónimo, gracias a Dios, ya no está siendo tan desconocido, pero es una de las maravillas que tenemos. De hecho, como ciclo iconográfico, que es lo que fue de investigación, para mí es el mejor de España, y lo digo sin cortarme. Yo creo que hay que conocerlo. Quiero que me cuentes, quiero que me resuma un poquito, porque hilando tu tesis, ¿no?, de San Jerónimo y el libro sobre la duquesa de Sesa, El último amor del Gran Capitán, hay una historia que a mí me encanta, y cuando me la contaste yo reconozco que me enamoré de ella.
de cómo también Monasterio de San Jerónimo se utiliza para darle un palito al rey Fernando. Un buen palo. Yo cuando hago la ruta literaria, que también de hecho si quieres la comentamos, sí, tanto del Último Amor como de Cadena de Recuerdos, hago ruta literaria por Granada, entonces vamos parando en algunos sitios y leyendo trocitos de la novela y contestando preguntas. Siempre digo que San Jerónimo es la Capilla Real mejorada. De hecho, si se coge la planta, se coge el alzado de la tipología, todo tiene algunos cambios que a la duquesa no le dio tiempo a hacer, o incluso algunos se destruyeron por el tema de la invasión napoleónica, pero es todo hacer una capilla real mejorada. Eso ella tiene la suerte al hacerlo porque Fernando ya ha fallecido. Yo siempre digo que si Fernando llega a vivir 10 o 12 años más, no la deja hacer lo que hizo ni loco, porque él sí sabía lo que ella pretendía hacer. O sea, era demostrar que no porque seas el rey Fernando, además Maquiavelo está inspirado en él. Exactamente. Tenías la autoridad moral para decir, aquí estoy yo, ¿no? Claro, tenemos la idea de los reyes absolutistas. Los reyes absolutistas son más del 18. En esta época, los reyes católicos, de hecho en la serie de Isabel se ve bastante bien, que no tienen tanto poder como podemos pensar. Claro, 500 años después ya los tenemos muy mitificados. Pero ni Fernando ni Isabel eran reyes absolutos. O sea, dependían de la nobleza, dependían del clero, dependían de muchos estamentos. Y el caso curioso del Gran Capitán es que en Italia no se entendía, por las idiosincrasias especiales de Italia, no entendían que él hubiera conquistado Nápoles y no fuera el rey. Sin embargo, que se lo cediera a Fernando. Entonces, ese tipo de cosas hace que doña María lo defienda, y sobre todo porque en ella se unen tres cosas. Se une la libertad de ser viuda, al no tener ningún hombre que la someta en ese momento, la cultura y el dinero. Entonces, esas tres cosas unidas en una mujer que era rarísimo. Algunas tenían una, pero el tener esas tres características era rarísimo. Ella lo dedica en su último año a Gonzalo, a su esposo, para devolverle el buen nombre que por culpa de Fernando había perdido hasta cierto punto. El Gran Capitán, lejos de parecer que la figura de los reyes católicos lo eclipsan, pero sí es verdad que cuando profundiza un poquito tiene gran éxito entre el público y entre los granadinos, los visitantes, ¿verdad? Yo creo que casi se complementa, porque no tiene por qué eclipsarlo. De hecho, los reyes católicos son muy importantes en tanto la guerra de Portugal, con el tema de la Beltraneja, la toma de Granada, luego Colón, América. Pero él como se deriva a Italia, yo lo veo como una especie de complemento. Es como ellos son más la parte atlántica y él un poco defiende la parte mediterránea, y yo lo veo un complemento. No, aunque sí es verdad lo que dice, es que quizá en algún momento Fernando pensó que lo podría eclipsar. Pero te hablo también más cara al visitante, ¿no? Cara al turista, cara al granadino, que a veces, como tenemos la figura de los reyes católicos tan vinculada a Granada con la capilla real y demás, parece que el Gran Capitán queda como en un segundo plano, pero luego cuando la gente lo descubre, se enamora. Se enamora. Más la gente de fuera, porque el granadino sí lo conoce más. El granadino sí conoce la calle Duquesa, por lo menos ha oído un poco de la historia, pero sí es verdad, te sorprende mucho de gente que viene de fuera, evidentemente de Doña María casi no saben nada, pero del Gran Capitán muchos no saben. Y gente de un nivel alto. Ni siquiera nosotros muchas veces, o muchos granadinos, sabemos que la calle Duquesa es por ella, gracias a ella. Ahí tenía la casa, ¿no? Yo lo defiendo. En mi tesis yo lo comenté, no tenía documentos científicos y tal, pero por el tema por todos los comentarios que se hacen en la época, se dice que Doña María se traslada desde el Realejo, desde la casa que tenían enfrente del Madón ahora, a una zona que era a la afuera de la muralla, entre Trinidad, dice, entre la puerta de Vivalmazda, estaba en Trinidad, y San Jerónimo. La única zona que hay es esa casa, y luego esa casa está muy relacionada con el nieto. Es decir, la mujer del nieto lo cede al convento de la Piedad, a las dominicas. Entonces, claro, toda esa historia, ¿por qué la mujer del nieto tenía la casa? Yo siempre he defendido que le viene de herencia de la abuela, o sea, de la abuela del esposo. Entonces, todo como una especie, un poco culebrón, pero las piezas encajan. Oye, yo imagino que hacer esas rutas literarias, ¿no? Por Granada,
con la figura del gran capitán, que sé que has hecho unas cuantas. Seguimos. Sigues en ello, ¿no? Llega a descubrir un montón de historias, de rincones, de calles, de cosas que ni siquiera conocemos, y al final terminará la ruta y le dará mucho más valor a tu ciudad o a la visita. Eso es lo que defiendo, que lo que te decía antes, que no sea solo Alhambra, que por lo menos sepamos la diversidad de cultura que tenemos, y sobre todo también la gente de Granada, los de fuera lo valoran, pero también la gente de Granada que lo ve de otra manera. A mí me encanta cuando siempre intento preguntar en San Jerónimo quién no lo ha visitado, y siempre hay uno o dos granadinos que no lo han visitado y salen con una idea completamente diferente. Total. Oye, yo quiero ir un día a una visita. Te he invitado cuando quieras. Me encantaría. Ahora después nos cuentas cómo podemos hacerlo y demás, pero es que este es el último, ¿verdad? Este es el último. Mar de Especies. Sí. Antes fue Cadena de Recuerdos. Cadena de Recuerdos. Ya te he dicho antes de comenzar, es el único que no conocía. Cadena de Recuerdos a mí siempre me cuesta más trabajo explicarlo porque es muy conceptual. Empezó con relatos, pero luego lo uní. Con Cadena de Recuerdos yo pretendo demostrar que seguimos siendo iguales. Bueno, no sé si me lo he inventado yo, pero uso muchas veces la expresión racismo histórico. Es decir, siempre nos quejamos del racismo de raza, de sexo, de orientación y tal, pero no hablamos del racismo histórico. Yo lo lucho diciendo que mucha gente es muy soberbia creyéndose mejor que los anteriores. Entonces, seguimos siendo iguales. Seguimos siendo iguales, seguimos teniendo los mismos fallos, seguimos teniendo las mismas virtudes. Hay gente mala ahora y hubo gente mala en el siglo XV y la habrá en el año 3000. Entonces, cuando yo hago las visitas y la gente me habla de los visigodos, o me pregunta por los visigodos, por los íberos y tal, como si fueran casi extraterrestres, yo digo que son los abuelos de nuestros abuelos. O sea, todos tenemos una parte de ellos. Entonces, yo lo que quería era hacer una historia de Andalucía, son 12 capítulos, en los que en lugar de fechas, hablo desde la prehistoria hasta el siglo XXI, pero no va por orden cronológico, sino va dando saltos. Y los capítulos no son íberos, visigodos, musulmanes, sino son sentimientos. Entonces, traición, desesperación, victoria, ira, todo este tipo de sentimientos que se van transmitiendo en el tiempo. Entonces, el nexo entre ellos es una chica que en teoría no es la protagonista, pero es la que lo une, del siglo XXI, que va demostrando que lo que le va pasando a ella en su vida le pasó también a gente de hace mucho tiempo, que no somos tan diferentes. Al final, los fallos y las virtudes se siguen repitiendo, exactamente. Mar de Especias, que además sé que tiene una vinculación muy chula contigo, sí. Personal y con tu hermano, ¿no? Exactamente. Y que también te ayudó mucho su experiencia a poder plasmar. Fue mi documentalista. Absolutamente. Sí. Empezó, pues, después de estos dos proyectos, yo tenía otro en mente, y un día, hablando así, nos llevamos bastante bien mi hermano y yo, y no sé cómo salió el tema, él también es historiador, es médico, pero luego hizo también historia. Me dijo, ¿conoces a Pigafetta? Yo me quedé así y dije, no tengo ni idea de quién es. Y me dijo, pues es el cronista de la expedición de Magallanes que sobrevivió. O sea, era un italiano que fue de los 18 que volvió, y luego escribió un diario. Y me fui a la Biblioteca Nacional, saqué el legajo, bueno, tuve que pedir los permisos y tal, claro. Saqué el legajo, lo traduje y tal, y lo que más me gustó fue eso, que tenía el documento base. Porque luego sí es verdad que hay muchas novelas, hay muchos libros que están basados en el texto, pero yo me quise ir a la fuente original. Y aparte de eso, mi hermano hizo la mili y luego fue médico y marino profesional en el Cano. Él dio la vuelta al mundo. ¡Ay! Sí. Entonces, yo tenía el texto por un lado, y cuando tenía alguna duda, pues él me decía, pues ha estado en los canales patagónicos, ha hecho la travesía del Atlántico, la del Índico, la del Pacífico, lo ha hecho todo lo del libro y más cosas. Entonces me daba trucos que yo no sabía, que yo no podía documentar. Por ejemplo, una de las veces me dijo, claro, es que cuando hay tormenta se come frío. Y yo me quedé así y dije, no, ¿qué tiene que ver? Y dice, claro, es que cuando hay tormenta el barco se mueve y no puedes estar con la olla guisando. Y yo dije, esto solo te lo dice un marino, claro, porque uno que no está en el barco no cae. Entonces me dijo un montón, me lo corrigió, se lo leyó evidentemente, y hubo algunos fallitos y tal que él me ayudó a corregir y a documentar. O sea, tenías por un lado la documentación y por otro la experiencia. Tenía el libro y luego a la persona que había vivido la vuelta al mundo. Porque además en esa expedición de Magallanes hubo un granadino. Que sobrevivió. Exactamente. Bueno, sobrevivió. Creemos que sobrevivió porque es más romántico todavía. Sabemos que se embarcó,
pero se le pierde en Indonesia se le pierde la pista. Entonces no se sabe si fue de los que desertó y se quedó allí. Yo intento imaginármelo siempre en plan positivo, que se queda allí, bueno, pues como pensando en Gauguin, así como en Tahití con las nativas y tal, y que se quedó en el paraíso, porque la otra opción es un poco más fea, y es que regresó tanto en la Trinidad como en la Victoria, no se sabe en cuál de las dos, y que murió. Entonces, como no se sabe, sabemos que fue, no sabemos qué pasó con él, pero sí se sabe que hubo muchos que desertaron y se quedaron. Yo prefiero pensar que se quedó por allí, vivió feliz el resto de sus días. Pero fíjate cómo van saliendo historias de gente de aquí de Granada y de granadinos vinculada a temas como estos que muchas veces desconocemos. Y creo que, bueno, pues son puntos de vista, ¿no? Y sobre todo son experiencias que nos hacen conocer más nuestra cultura. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué toca? Pues toca. Siendo sincero, llevo una temporada un poco parado, porque la pandemia no me ha sentado nada bien. No. A nivel creativo no me ha sentado nada bien. Estoy recolocando otras historias. Llevo con un proyecto de los visigodos, que la gente que me conoce y dirá, está todavía con los visigodos, porque llevo... Pero me llama mucho la atención, porque es una época muy, muy desconocida. De hecho, incluso en la carrera casi se lo saltaba. O sea, empieza la antigüedad tardía, musulmanes, y como que hay 200 años que casi aquí no pasa nada. Y me parece muy curioso. De hecho, en Cadena de Recuerdos, el primer capítulo es de visigodos y el que más necesité documentarme, porque sabía poquísimo. Y me gustó mucho, y estoy en ello. Lo que pasa es que tengo una estructura así un poco extraña, quiero variar, no quiero que se parezca a ninguno de los otros, también porque quiero un reto un poco personal, no quiero que todos los libros se parezcan lo mismo, pero bueno, esperemos que marche. Bueno, poquito a poco se va trabajando. Yo, antes de despedirte, me voy a levantar con el permiso de ustedes, porque yo soy un enamorado de esta mujer, de la duquesa es esa, y bueno, qué mejor que despedirnos con... Oye, aquí tenemos todos los libros de Antonio Callejón, pero si yo tengo que recomendarle que lean uno, además sé que tiene mucho cariño por tu parte y que es un personaje al que quieres mucho. Antonio Callejón, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Cómo podemos hacer para hacer la Pues visita? las rutas normalmente las organiza Librería Paulina, Que está entre Calderería y Calle Elvira, una librería religiosa. Entonces ellos organizan, y cuando hay un grupo, porque no es todas las semanas o todos los meses, cuando hay un grupo suficiente se hace y terminan encantados. Qué bien. Oye, pues la siguiente me apunto, avísame, vale, porque voy. Y ustedes recuerden, Antonio Callejón, doctor en Historia del Arte y un escritor fantástico. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos en Granada TV.